Empezamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos y esta mañana está con nosotros Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Se acaban de reportar los datos de la producción y exportación de vehículos, los de las ventas. Ya se habían reportado en junio, las ventas crecieron 1.89%. En términos de la producción, esta avanzó en el sexto mes del año 6%, estamos hablando de 285,000 unidades. Mientras que en la exportación, ahí el ritmo fue menor, avanzó 1.40%, se ubican en 237,674 unidades exportadas. En el acumulado del primer semestre, digamos, la exportación pues está en cero, no tiene cambio con respecto a 2021. Bueno, estas y otras cifras, mi querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Rodrigo, qué gusto escucharte y muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Al contrario, mi estimado Guillermo, comencemos por el tema de las ventas que pues crecieron 1.8% básicamente. ¿Cómo se ve sobre todo el panorama de la segunda mitad del 2022 y sobre todo cuál ha sido el impacto de los programas de legalización de autos, pues valga la redundancia, ilegales, ¿no? Que entraron a México de contrabando? Claro que sí, Rodrigo. En junio se comercializaron 90,369 unidades y esto nos arrojó este incremento respecto al mes de junio del 2021 del 1.9%. Ya con este resultado del sexto mes del año, el primer semestre lo cerramos con una ligera disminución del 0.4% en comparación con el primer semestre del año pasado. Ha sido un primer semestre de este año con plena condicionamiento de lo que va llegando de vehículos para ponerse a la venta. No ha habido una continuidad en cuanto a la oferta. Seguimos enfrentando como principal factor limitativo del mercado automotor este choque de oferta derivado de la distorsión en las cadenas de producción, sobre lo cual todos los días estás dando información oportuna. Continúa vigente esta situación, esta discrepancia en las cadenas de producción y también en las de logística, con lo cual estimamos que hacia el segundo semestre del año podremos tener un poco más de oferta sin poder recuperar este equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, seguiremos enfrentando en el segundo semestre carencia de producto y estimamos que bajo esta circunstancia el cierre del año nos pudiera dejar un mercado cercano a 1,030,000 unidades. Poco a poco vamos notando un incremento de unidades disponibles, pero es muy, muy leve. El año pasado, números cerrados, concluimos con 1,015,000 unidades. Entonces, para las magnitudes de estas cifras, podemos concluir, Rodrigo, que el 2022 continuará siendo un año de estancamiento en cuanto a la venta de vehículos ligeros para nuestro país. La mayor parte de los analistas coinciden en que será hasta finales del 2023 cuando podamos tener ya una condición mucho más cercana a la normalidad. Pues clave este asunto que mencionas, estimado Guillermo, y en este sentido, digamos, ¿qué hay de este impacto? Sobre todo, ¿qué ha notado en los estados en donde se ha ido haciendo este proceso de legalización de vehículos de contrabando? La regularización del contrabando automotriz que autorizó el presidente López Obrador a partir del 19 de enero de este año, actualmente se encuentra vigente en 13 entidades federativas. Recientemente se agregó a Puebla y lo que hemos observado muy esquemáticamente son las siguientes cosas. Primer punto. No se ha detenido la entrada del contrabando. Por el contrario, a partir del decreto de regularización, hay una mucha mayor facilidad para que pasen sin que nadie los moleste por las aduanas, se vendan en las ciudades de la frontera
y a partir de ahí se vayan distribuyendo hacia las entidades que se encuentran abiertas a la regularización. Esto nos ha llevado a un segundo punto que quiero resaltar: el problema se ha agravado. Lejos de que la regularización se convierta en una solución, como lo prometió el presidente López Obrador, de acabar con los vehículos que circulan sin placas a través de estas facilidades, pues lo que hemos hecho es que, o lo que ha hecho el gobierno más bien, es hacer mucho más grave el problema. Y esto nos lleva a concluir que ha sido un fracaso la regularización del contrabando. La última cifra que dio a conocer la secretaria Rosa Isela Rodríguez llevaban arriba de 136,000 vehículos regularizados. Eso fue cosa de hace 3 semanas. Y con la tendencia observada es muy difícil que de aquí al 20 de septiembre, que concluye el programa según lo que actualmente está publicado, se puedan regularizar lo que la propia Secretaría de Seguridad apunta, de un universo superior a 2 millones de unidades al momento de iniciar la regularización, más los que se han acumulado de ingreso reciente a nuestro país en condiciones de ilegalidad. Esto es muy grave porque estamos generando una espiral negativa en la que cada día hay más contrabando y la tentación que estamos viendo se acerca es el de prorrogar la regularización, con lo cual pues será un efecto negativo mucho más grave para nuestro país, Rodrigo. Claro, siempre te pregunto lo mismo, Guillermo, pero creo que es muy importante. De la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, ¿cuántos empleos genera? Es decir, toda la red de concesionarios, todo lo que implica justamente pues el esfuerzo de vender un vehículo de manera legal. Obviamente se pagan muchos impuestos por los vehículos nuevos. ¿Qué representa en términos de empleos y en términos de derrama económica? En empleos formales estamos dentro de la distribución de vehículos generando más de 130,000 puestos de trabajo y con una muy buena noticia, que es la llegada de una nueva marca. Estarán abriendo 45 distribuidoras en todo el país, están ya prácticamente listas, que es la marca Chirey, y esto pues también estará generando puestos de trabajo que son muy apreciados en estos momentos para nuestro país. Rodrigo, es una derrama muy significativa, sobre todo porque dentro del ámbito del comercio, de los servicios, las distribuidoras de vehículos pagan salarios y prestaciones superiores en un promedio del 30% a lo que es el resto del sector de servicios. Claro, y de hecho ahorita justamente estamos hablando con su director general y nos contaba esto que ya mencionas y además planes bien ambiciosos que traen por delante. Debo hacer un corte, estimado Guillermo, pero te pediría si te mantienes en la llamada justamente para conversar un poco más. Como ya decía, pues se dan a conocer los datos y ya mencionabas, digamos, pues qué ha ocurrido con el abasto de microprocesadores, que se va resolviendo, etcétera. Pero bueno, hay otros temas que comentar y regresamos contigo, si me lo permites, Guillermo. Esto es Imagen Empresarial. Estoy hablando esta mañana con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Además, también al regresar, bueno, ya le estaré contando, finalmente renuncia Boris Johnson, el primer ministro británico, así que ese y otros temas. Guillermo, pido la bondad de tu tiempo y volvemos. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos y esta mañana está con nosotros. Le agradezco mucho a Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, que esté en la llamada y que haya tenido la bondad de esperar durante el corte. Estimado Guillermo, bueno, ya mencionabas el arribo de esta nueva marca de origen chino. ¿Qué hay? Y te quiero preguntar, pues tienes muchísima experiencia en el sector automotriz. ¿Cómo está viendo el panorama? De repente, pues México evidentemente sigue siendo la plataforma más potente, digamos,
en la región Norteamérica, y lo digo potente en la estructura de costos, en la capacidad de manufactura, etcétera. Obviamente Estados Unidos produce bastante más vehículos que México, pero en ese contexto, ¿cómo está el sector? Porque por un lado está este mercado que siempre puede crecer mucho más, como es el mexicano. Ya nos decías ahorita, proyectan vender 1.030.000 vehículos este año, más otros 2 millones, que básicamente es lo que tenemos de exportación y que es lo que van reflejando las cifras. De hecho, en lo que va de esta primera mitad del año se han exportado 1.404.000 vehículos. Pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, decisiones como la de la Semarnat de negar a Audi, que es uno de los agremiados, pues esta posibilidad de construir un parque de energía eólica, por lo menos de momento se la ha negado, ¿no? Siempre dejan abierta la puerta para que esto pueda volver a ocurrir. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo van recogiendo las señales positivas y negativas del país? Hay que apuntar, Rodrigo, que el mundo en el ámbito de las preferencias de los consumidores de vehículos, de las tendencias de la tecnología, están haciendo una variación muy significativa. Esta pandemia por COVID-19 ha trastocado tanto el ámbito de la producción como las propias preferencias de los consumidores, y nos encontramos en un momento en el que esta falta de oferta con base a las distorsiones de las cadenas de suministro y de logística son patentes en todos los mercados. Lo que te he descrito para el caso mexicano impera también para el resto del mundo, y en el caso particular del mercado de Estados Unidos, hacia donde se destina la mayor parte de la producción mexicana. Estamos hablando de que casi el 90% de lo que se produce en México se exporta, y de ello el 85% va hacia nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Nos encontramos con una fuerte presión de los precios, la inflación, no únicamente en toda la canasta de bienes y servicios, sino en particular también en los precios de los vehículos. Esto, la mayor parte de los analistas consideran que continuará presente el resto del año, aunque ya se está observando una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios de los vehículos en Estados Unidos. Y esto tiene un impacto pues muy importante en lo que son las previsiones de producción y de exportación para nuestro país. Está cambiando, seguirá la incertidumbre. Hay una definición muy clara hacia la transición a la electromovilidad, y eso nos pone justo en el tema que acabas de mencionar. La industria automotriz en México necesita contar con una fuente segura de suministro eléctrico, pero esto no es suficiente, y cabe mencionar que no tenemos garantizada esa capacidad de incremento de la oferta eléctrica en los próximos 30 años, y que esta sea de precios competitivos, y algo fundamental, que sea con una matriz de energías renovables, de energías limpias, para que podamos inscribirnos en el contexto de la producción de los vehículos eléctricos. Y esto creo que no está totalmente asimilado por los conductores de las políticas públicas en México. Lo que hemos logrado a través de décadas de coordinación entre la industria automotriz y los diferentes órdenes de gobierno nos han permitido ser esta potencia de producción y de exportación de vehículos, pero no tenemos una escritura de permanencia que nos brinde esta posibilidad. La transición a la electromovilidad nos está generando una oportunidad muy importante, que en caso de no aprovecharla, y creo que aquí he sido un tanto disonante en el concierto de mis amigos y colegas, pudiéramos enfrentar una situación como la que vivió Detroit en los años 80, en la crisis de la manufactura automotriz, con las consecuencias en el ámbito económico, social, cultural, incluso de los cuales 40 años después Detroit no ha recuperado plenamente.
Ese es el reto, esos son los riesgos que enfrentamos. Podemos tener un crecimiento mucho mayor si hacemos las cosas oportunamente, pero si nos mantenemos en esta línea de no prepararnos con el suministro de energías limpias, de seguir generando obstáculos, de no abrir una comunicación efectiva, el fantasma de Detroit para las regiones actualmente influidas por la producción automotriz en México no lo podemos descontar. Pues ahí está muy planteado esta metáfora, estimado Guillermo, y ojalá que no se materialice, pero pues depende justamente de que finalmente pues se alineen las políticas públicas para evitar que el fantasma de Detroit se vaya a materializar en México, lo cual sería terrible, sobre todo por las bondades que ha traído a nuestro país el sector automotriz y sobre todo porque lo que debemos estar pensando y planteando es cuál es la promesa que puede ahora lograr México en términos de otras áreas de la economía en la integración con Estados Unidos y Canadá y obviamente el resto del mundo en donde hemos mostrado que podemos ser realmente muy competitivos, pero bueno, pues ahí están las tareas pendientes. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, un abrazo, qué gusto escucharte, te oigo muy bien y espero que te estés recuperando con plenitud. Así es, mi querido Guillermo, voy bastante bien y muy agradecido por ello. Te mando otro abrazo. Ahí escuchamos a Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Imagen.